En este día, el mundo, particularmente el mundo no cristiano, celebra con mucha dedicación el nacimiento de Jesucristo, ah, pero hay algo grandioso que el mundo no reconoce en el nacimiento de Cristo, y es que por la primera vez en la historia, Dios toma forma de hombre de manera permanente. Jesús se encarnó hace 2000 años y permanecerá de esa manera por el resto de la eternidad. De manera que cuando nosotros vamos al cielo, no veremos el rostro de Dios el Padre, porque nunca nadie le ha visto, ni nadie jamás le verá, y no hay quien vea a Dios el Padre y no muera. Entonces Jesús es la manifestación del Dios invisible, la imagen de la gloria del Dios invisible. Y nosotros veremos por la eternidad a Jesús. Cuando entremos en contacto con el rostro de Jesús, seremos completamente transformados para siempre. Ese día se aproxima a pasos agigantados. Muy pronto, ese mundo que nosotros conocemos ahora cambiará para siempre, no será igual y nunca más volverá a ser igual. Entonces es necesario que Jesús retorne al mundo para poner fin a toda la problemática del ser humano con el pecado. Ese es el problema número uno de toda la raza humana. El problema no son económicos, no son políticos, no son sociales, no son raciales, no son de epidemias. El problema fundamental del ser humano es el pecado. Y por esa razón Jesús tomó forma de hombre para tratar con la problemática del pecado. La problemática del pecado no la puede solucionar ningún gobierno, ningún programa social. No lo puede resolver el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas. No lo puede resolver el psicólogo, el psiquiatra, el consejero profesional. No lo puede resolver ninguna religión del mundo. El problema solamente lo puede resolver una sola persona. Se llama Jesucristo. Aparte de Él, el ser humano está perdido y está en camino a la condenación eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 24 al verso 26. Juan, capítulo 4, del verso 24 al verso 26. En esta escena, Jesús se encuentra en Samaria, junto al pozo de Jacob. Los judíos y samaritanos no se trataban. Entonces Jesús envía a los discípulos a la ciudad a comprar comida, y él llega a propósito a mediodía al pozo de Jacob, porque a esa hora no llega ningún judío a sacar agua, solamente los samaritanos, que eran considerados ciudadanos de segunda clase. Cuando él llega al pozo, la mujer samaritana, que no conocemos el nombre de ella, más que es una mujer de Samaria, y la otra cosa que conocemos de ella es que tenía 5 maridos, y el que tenía en ese momento tampoco era su marido. Entonces Jesús llega y le dirige una palabra a ella, y la mujer está sorprendida porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La razón como ella puede saber que Jesús no es samaritano, sino judío, es por su vestimenta y por su manera de hablar. Y le dice, ¿por qué me hablas? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice, mujer, dame agua. Es como él inicia la conversación. Entonces ella está sorprendida. Jesús le dice a la mujer, si tú me pidieras agua a mí, yo te daría de una agua de la cual nunca tendrías sed jamás. La mujer mira a Jesús y le dice, no tienes ni un balde, ni tienes una cuerda para sacar agua. ¿Cómo me dices que me vas a dar agua de la cual nunca voy a tener sed? Jesús está hablando
del agua espiritual, de la palabra de Dios que calma la sed, que no puede calmarla absolutamente nadie. Entonces la mujer empieza a hablar con Jesús y le dice: ustedes los judíos piensan que Jerusalén es el monte donde hay que adorar a Dios. Nosotros aquí en Samaria tenemos un monte también y creemos que este es el lugar donde se debe adorar a Dios. Jesús le dice: mujer, la hora viene cuando ni en este lugar en Samaria ni en Jerusalén se adorará a Dios. Y veamos el verso 24, cuando Jesús le dice estas palabras a la mujer samaritana. Leamos todos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, permítenos comprender la profundidad de la adoración al Dios de la Biblia, Dios Espíritu, que no está determinado por una ciudad, no está determinado por un lugar, no está determinado por nada de carácter geográfico, sino está determinado por el entendimiento que hay en el corazón acerca de tu palabra y de quién es el Dios que la Biblia revela. Permítenos comprender esa verdad. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Un espíritu es un ser inmaterial. Nosotros somos seres materiales. Estamos compuestos de carne, estamos compuestos de huesos, y como materia, tarde o temprano, regresaremos al polvo de la tierra. Pero Dios es espíritu. Eso significa que Dios es un ser inmaterial. Dios no está hecho de nada que nosotros conocemos. Por lo tanto, el entendimiento acerca de Dios trasciende nuestra comprensión. No hay ninguna religión, no importa el nombre que tenga ella, que pueda describir a Dios y enseñar acerca de Dios, a menos que nosotros lo entendamos a través de la Biblia, la palabra eterna de Dios, y la manera en que Dios se revela a sí mismo. El ser humano no puede saber quién es Dios, no puede describirlo, no se lo puede imaginar. Dios se tuvo que revelar a sí mismo para que pudiéramos tener un conocimiento y un entendimiento claro de quién es Dios, sin la asistencia de ninguna sola imagen hecha por hombres que distorsione la verdadera revelación de Dios a través de su palabra. El único lugar confiable para conocer a Dios, la única manera confiable de revelación acerca de quién es Dios, es solamente a través de la palabra escrita de Dios, a través de las personas que han sido usadas por Dios y autorizadas para hablar en nombre de Dios. Y esos son los profetas de la Biblia y los apóstoles en el Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia dice en el libro de Efesios que la iglesia de Cristo está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y sobre los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Aparte de la palabra escrita de Dios, tendremos un concepto equivocado de quién es Dios. Dios le dice a la mujer samaritana, Jesús, manifestado en carne, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando los romanos llegaron a Israel, una de las cosas que se sorprendieron,
siendo tan paganos los romanos que tenían cientos de dioses que adoraban, llegaron al templo en Jerusalén y se quedaron sorprendidos que no había ni una sola imagen en el templo. Porque Dios nunca se reveló a través de imágenes. El uso de imágenes es una invención satánica que tiene como objetivo distorsionar la proclamación del Dios de la Biblia a través de las páginas de la Escritura. Le dijo la mujer, después de estas palabras de Jesús, empieza a detectar en Jesús algo completamente diferente a todos los seres humanos y le dice: sé que ha de venir el Mesías, el ungido, el Cristo Redentor, y cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y sin mayores dilaciones, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. En el resto de la historia, después que la mujer tiene este encuentro de conversión con Cristo Jesús y lo reconoce como el Mesías, como el ungido, como el Redentor, el Cristo, se va a su pueblo rápidamente y le comunica a cuanta persona puede, y probablemente la mitad del pueblo viene a ver a Jesús para constatar de manera personal que Jesús realmente es el Mesías. Y ellos responden: mujer, ya no solamente creemos por lo que tú nos dices, pero es que nosotros ya lo hemos confirmado. Hay una pregunta que me hago en repetidas ocasiones. ¿Por qué muchas veces no le compartimos el Evangelio a nuestros familiares? A veces tenemos la excusa de que no, es que yo no sé hablar, yo no tengo mucho conocimiento, yo soy nuevo en el Evangelio. Esta mujer samaritana tenía probablemente unas cuantas horas de haber conocido a Jesús como el Mesías, como el Redentor, y corrió rápidamente al pueblo para testificar de Cristo. Y por lo menos la mitad de ese pueblo vino y se convirtió en ese mismo día por una mujer que había sido transformada por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Que podemos tener a nuestros familiares al lado y yendo en dirección del infierno, y nosotros preferimos entretenerlos y no hablarles de Cristo Jesús. No hay ninguna excusa. A veces yo le he preguntado a algunas personas, particularmente a una mamá le pregunté un día y le dije: mírame a los ojos. Y me miró. Y le dije: ¿quieres que tus hijos se vayan al infierno? Y me dijo: no. Entonces, ¿por qué no estás en la iglesia con ellos? No nos lamentemos después. Este es el momento de llevar el mensaje a los que no conocen a Jesucristo. No siempre será placentero, pero es necesario llevar el mensaje a cualquier costo, porque la razón por la que Cristo nace es para traer salvación. La misión principal del Mesías en la Biblia, Jesucristo, es salvar a Israel y al mundo en general de la problemática del pecado y de la condenación eterna. Liberar a su pueblo Israel de la esclavitud y el sufrimiento, llevar el dolor y los pecados de su pueblo y ser sacrificado por su pueblo. Hace un momento decía en la escuela dominical que el sufrimiento de Cristo en la cruz duró 3 horas aproximadamente, pero su reencarnación, el hecho de que Cristo tomó, su encarnación, no reencarnación, su encarnación tomará toda la eternidad. Desde el momento que Jesús tomó forma de hombre y se manifestó físicamente en este mundo, para siempre estará con ese cuerpo por el resto de la eternidad. Su encarnación es eterna. Jesús
cumple las profecías bíblicas y ofrece salvación y vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Veamos en el libro de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16 al verso 19. Aunque Jesús nació en Belén de Judea, la mayor parte de su ministerio se realiza en Nazaret y en derredor del mar de Galilea, durante toda su vida. Y veamos lo que nos dice el texto bíblico. Jesús entra a la sinagoga, donde están reunidos todos los judíos. Le entregan el rollo del libro de Isaías. En el Antiguo Testamento no había una Biblia como la que nosotros tenemos, los 66 libros en un solo libro, sino que habían rollos de este alto, de este ancho, que contenían las palabras de un libro en particular, y esos rollos estaban a cargo de los sacerdotes en el templo en el Antiguo Testamento. Jesús llega al templo y veamos lo que dice el verso número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire qué interesante. El libro del Antiguo Testamento que más habla de Jesucristo es el profeta Isaías. La mayor cantidad de profecías bíblicas están en el libro de Isaías. Y el día que Jesús entra al templo, corresponde leer en el horario de lecturas del templo el libro de Isaías en este pasaje bíblico. Y veamos lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendo lo que lee ese día él. Él está diciéndole a todos los judíos en el templo, en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar nuevas a los pobres, no a los pobres económicos. Jesús dijo que los pobres los tendrían siempre. Cuando el Papa fue allá a Colombia, le dijeron, ¿por qué no vacía todas las arcas del Vaticano y le dan a los pobres? Dice, los pobres siempre los tendrán. Y claro, el Vaticano siempre está multibillonario. Pero Jesús no está hablando de pobres económicos, de pobres espirituales. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen a Cristo en su corazón, a los que están en la condición de condenación eterna. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Corazón en la Biblia es sinónimo de alma y mente. El alma está aquí entre sus ojos. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios la debemos de colocar en los frontales, en nuestra frente, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 6, del 4 en adelante. O en la mano derecha, como lo hacen los judíos en la sinagoga. El diablo, como no tiene creatividad, sino que es un gran imitador de las obras de Dios, la marca del anticristo, imitando a Dios, la pondrá en la frente o en la mano derecha. Interesante. Porque no tiene la capacidad de inventar algo diferente, excepto imitar las obras de Dios. Cuando termina Jesús de leer el pasaje bíblico, le dice a todos los judíos que están reunidos, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Inmediatamente toda la gente que está sentada clava sus ojos en Jesús. En el templo, los predicadores no enseñaban de pie como lo estoy haciendo yo. Había una silla especial en la plataforma donde se sentaba el rabí que iba a enseñar ese día. Jesús se fue a sentar allí y clavaron los ojos en Jesús
esperando qué más cosas decía Jesús, porque acababa de declarar que Él era el Mesías. Para los judíos no tenían problema que el Mesías fuera un hombre. El problema de ellos es que el Mesías se declarara Dios. Y Jesús declaró en repetidas ocasiones que Él era Dios manifestado en carne. Cuando Felipe le dijo, Señor, bástanos, si nos muéstranos al Padre, estaremos completamente satisfechos. Felipe, ¿qué te pasa? What's the matter with you? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Le dio a entender que Él era Dios, igual con el Padre. Isaías 9:6 dice que el niño que nos es nacido será llamado Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es una sola persona. Entonces, cuando Él dio a indicar que era Dios, lo sacaron del templo y se lo llevaron al despeñadero para matarlo y apedrearlo. Porque en el libro de Levíticos, la ley dice que toda persona que blasfeme el nombre de Dios debe de morir a pedradas. Y ellos, haciendo uso de la ley, pero con la equivocación de no reconocer a Jesús como el verdadero Mesías y Dios manifestado en carne, intentaron matar a Jesús. No lo pudieron lograr porque no era su tiempo. Pero Jesús no blasfemó. Jesús es Dios manifestado en carne. El único Dios verdadero. La persona que va a juzgar al mundo, incluyendo a todos los testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo es un ser, no es Dios, no es hijo de Dios y es un ser creado. Bueno, Él les va a juzgar en el día final. Va a juzgar a todos los musulmanes que dicen que Jesucristo es solamente un profeta y que no murió en la cruz. También los va a juzgar a ellos. Y va a juzgar a todas las personas y a todos los seres humanos sobre la tierra por haber negado la realidad de la palabra de Dios. El mensaje de Navidad está incompleto si no conocemos la razón por la que Cristo tomó forma de hombre y nació de una virgen hace 2000 años en la ciudad de Belén. Uno de los problemas con las tradiciones es que las tradiciones opacan, empañan el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Veamos en primer lugar, el Mesías debía morir en la cruz. De esto no nos hablan el día de Navidad, ¿verdad? Nos hablan de regalos y que los regalos... La pregunta es, oye, ¿qué le va a regalar a Jesús en estos días a usted? Si va a regalar regalos a otras personas, ¿qué regalo tiene para Jesús? Porque supuestamente es su cumpleaños, ¿no es cierto? Eso es lo que el mundo está celebrando. No, la gente está pensando que le van a regalar a sus familiares, zapatos, ropa, motos, carros. La gente que tiene dinero va a regalar un Mercedes-Benz a uno de sus hijos. ¿Y Jesús? Si no es el cumpleaños de sus hijos ni de su familia, es el de Jesús. ¿Y qué vamos a traer? Champagne, vodka, coñac, iba a decir filet mignon, pero es coñac, ¿verdad? Entonces, para la fiesta. ¿Y Jesús qué va a tomar? ¿Dónde está el niño? No tiene que ver nada con Jesús. El mensaje central de la cruz tiene que ver con la salvación. La razón por la que Cristo nace es para morir. Para morir por la problemática del pecado del ser humano. Veamos la profecía bíblica en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Los profetas de la Biblia profetizan más de 300 profecías bíblicas, más de 700 años antes de que Cristo haya nacido en Belén de Judea. Zacarías 12:10, dice la palabra de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mire bien lo que dice el texto. Y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús, la Biblia profetiza, sería traspasado y llorarían por él, por la aflicción de aquel que dio su vida por nosotros. La Biblia profetizaba que Jesús sería traspasado. Lo que hizo el soldado romano en la cruz después que Cristo había muerto, le traspasó una lanza en su costado. Y al traspasarle la lanza en el costado, salió agua mezclada con sangre de ese lugar. ¿Por qué? El corazón está envuelto en una bolsa y en esa bolsa hay agua y en el corazón hay sangre, que es una bomba para mover la sangre por todo el cuerpo. Entonces el soldado romano le atravesó esa bolsa y le atravesó el corazón. Por eso salió agua mezclada con sangre del costado de Jesús. Fue traspasado. La Biblia profetizaba que iba a ser traspasado. Veamos Isaías 52:13. Isaías 52:13 hasta el versículo 15. A este siervo del cual se refiere la Biblia es Jesucristo. Leamos: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres de su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Oiga bien, Jesús no solamente fue traspasado, pero Jesús fue desfigurado. Cuando bajaron a Jesús de la cruz, bajaron a un monstruo completamente desfigurado. Por todos los azotes, por la corona de espinas, la sangre, la inclemencia del sol, las burlas que había en ese momento. Verso número siguiente: Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es la razón por la que Cristo nació. El mensaje de Navidad está incompleto si no conocemos la totalidad de la razón por la que Cristo realmente nació en este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Uno de los apóstoles, llamado Pedro, inmediatamente se paró al frente y le dijo: Jesús, necesito hablar contigo. No permita que esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Gracias, Pedro, por tu consejo. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. El diablo estaba hablando por la boca de Pedro. Así como el diablo habla a través de la boca de muchas personas en el día de hoy, con cosas que Dios nunca ha revelado. El diablo siempre está tratando de oponerse al plan de Dios todo el tiempo, porque él conoce el poder de la palabra escrita, revelada por los apóstoles y profetas a través del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Juan 19:34, Evangelio de Juan 19:34. La Biblia dice que lo traspasaron y dice que fue desfigurado. Bueno, veamos lo que hace este soldado. Déjeme declarar que los judíos no mataron a Cristo. Esa es una perversión de la palabra de Dios. Los judíos pidieron la muerte de Cristo. Dijeron: crucifícale. Y le dijeron: a vuestro rey he de crucificar. Dijeron los judíos: no tenemos más rey que el César. ¿Y qué haré con Jesús? Crucifícale. Y dijeron algo más: que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se automaldijeron. Pero ellos nunca mataron a Jesús. Como el catolicismo romano
ha tratado de mantener esa posición por 1600 años. Los judíos no crucificaron a Cristo, fueron los romanos, y al final fue crucificado por cada uno de nosotros, por nuestra culpa, murió por nuestros pecados. Veamos lo que dice Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Su muerte fue sumamente dolorosa, por tu culpa y por mi culpa. Pero era necesario que Jesús muriera en nuestro lugar. Porque si nosotros hubiéramos muerto por nuestros propios pecados, estaríamos condenados. Se necesitaba que muriera un cordero sin mancha, sin contaminación, más sublime que los cielos y la tierra. Los cielos no son limpios delante de Dios. Dios un día destruirá los cielos, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias y las constelaciones. Dios destruirá todo eso y la tierra. Porque el diablo tiene su trono en el segundo cielo, a la altura de las estrellas, y en la tierra el efecto del pecado que los demonios también llevan a cabo sobre la tierra. Entonces Dios destruirá los cielos y la tierra y hará cielos nuevos y tierra nueva. Jesús es más sublime, más santo, más perfecto, más puro que los cielos y la tierra. Y Él era la única persona que podía cumplir con los requerimientos de la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar, Jesús muere fuera de los muros de Jerusalén. No puede morir adentro, porque la ley levítica demanda que los sacrificios y el quemar los restos de los animales fueran quemados fuera del campamento. Veamos Levíticos capítulo 16, versículo 27. Levíticos capítulo 16, versículo 27. Y dice el texto: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Dónde? ¿Dónde había que quemar esto? Fuera del campamento. Lucas capítulo 13, verso 33. Lucas capítulo 13, verso 33. Jesús, sabiendo que su tiempo se acerca, apresura a sus discípulos a encaminarse a Jerusalén, al evento inevitable de su vida, su muerte en la cruz. Ve lo que dice. Sin embargo, dice Jesús, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La Biblia dice que Jesús es profeta, dice que es apóstol y también dice que es sacerdote, sumo sacerdote. Pero es más que todo esto, es Dios, pero cumplió estas funciones. Dice, es necesario que muera en Jerusalén. No podía morir en ningún otro lugar, porque la Biblia así lo profetiza. Dice la Biblia que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o Gólgota en hebreo, le crucificaron allí y crucificaron junto con él a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los dos malhechores o ladrones se arrepintió y fue al paraíso ese mismo día, y el otro se condenó porque blasfemó contra la autenticidad de la persona de Cristo Jesús. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos del 11 al 13. Hebreos capítulo 13, versículos del 11 al versículo 13. Veamos lo que dice el texto.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. No podía morir dentro de los muros de Jerusalén, o en este caso, dentro del lugar confinado del tabernáculo en el Antiguo Testamento. En Levíticos 4:12 dice la palabra del Señor: en fin, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y los quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Razón por la cual Jesús tiene que morir fuera del campamento. La Biblia también nos dice que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. La Biblia en el Antiguo Testamento fue revelada en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego y porciones en idioma arameo. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a una niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate, le habló en arameo. Cuando él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habló en arameo. Y pareciera que su principal idioma fue el idioma arameo, a pesar que también conocía el hebreo y conocía todos los idiomas, por supuesto. Pero la única vez en toda la Biblia que se menciona el uso del idioma latín, una lengua muerta, la lengua oficial del Imperio Romano, la lengua oficial del sistema católico romano por 1600 años, un idioma donde se dicen las más grandes blasfemias contra Dios, un idioma rechazado por el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Si Dios hubiese querido avanzar la predicación del Evangelio en tiempos del Imperio Romano, el latín era el idioma correcto para hacerlo. Sin embargo, el idioma hebreo e idioma griego estaban prohibidos por el Imperio Romano. Todo el mundo debía de hablar latín, pero Dios, en contra del emperador, reveló la palabra en hebreo y en el idioma griego, 2 idiomas que estaban prohibidos para hablar. Inclusive, el emperador Constantino mandó a traducir todos los libros de filosofía de los griegos al idioma latín. Su objetivo era borrar el uso y el impacto del idioma griego. Sin embargo, cuando los griegos llegaron a Israel, entre todas las malas cosas que hicieron, dejaron el idioma griego en Israel para la revelación de la palabra de Dios. En otra parte de la Escritura vuelve a ratificar el texto de Juan capítulo 19, en Lucas 23, dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Debo decirle que el latín, lo voy a decir con toda claridad, el latín es el idioma del anticristo. En términos legales alrededor del mundo, el latín es el idioma oficial en el sistema legal. Palabras como nolle prosequi, nolo contendere, entre otras cosas, son términos que se usan legalmente en el campo legal alrededor del mundo, una herencia del Código de Derecho romano. Pero en la Biblia, Dios rechaza el uso de este idioma. Veamos en tercer lugar: por la sangre del Mesías hay perdón de pecados, no por la sangre de nadie más. Por la sangre del Mesías. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9,
versículo 22. Bueno, Levítico 17:11 primero. Levíticos 17:11. Razón por la que la Biblia prohíbe comer sangre. Moronga para algunos es conocida, para otros es conocida como morcilla. La Biblia prohíbe comer sangre. La Biblia no prohíbe la transfusión de sangre, que es para preservar la vida de una persona. Porque Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El diablo vino para matar, robar y destruir. Los testigos de Jehová, si usted es testigo y necesita transfusión de sangre, sus hermanos testigos le montan guardia en el hospital para evitar que usted reciba transfusión de sangre y se muera. Eso es contrario a la palabra de Dios. Debemos preservar la vida de una persona hasta las últimas consecuencias. Vea lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre ha sido dada para redención. Los animales en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales era usada para el perdón de los pecados. El gran problema de los sacrificios del Antiguo Testamento es que no podían quitar el pecado para siempre. ¿Sabe lo único que podía hacer? La sangre de los corderos solamente podía cubrir el pecado. Nada más. Todo lo que podía hacer. No lo podía quitar. Pero cuando Juan ve a Jesús, en el Evangelio de Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? Oh, no cubre, quita. Esta es la razón por qué tiene que terminar todo ese ceremonial de sacrificios del Antiguo Testamento, porque no pueden quitar el pecado. Solamente la sangre de Cristo puede quitar el pecado, borrarlo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versos 7, 8 y 9, que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo. Y dice la Biblia que Dios tomará nuestros pecados y los lanzará a lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Sabe quién es el que nos recuerda nuestros pecados? El diablo. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice la Biblia que el diablo es nuestro acusador día y noche. Cada vez que el diablo nos acusa delante de Dios el Padre, Jesús está realizando su trabajo de intercesión entre el Padre y nosotros. Y Jesús le dice, Padre, mi hijo, fulanito, para no decir ningún nombre aquí, ¿verdad? Él es mi hijo, William, está cubierto con mi sangre, Padre. Y el diablo lo acusa, Padre, está cubierto con mi sangre, ha creído en mí, en mi sacrificio, está perdonado, su nombre está escrito en el libro de la vida. De ahí que es una ilusión creer que un sacerdote católico romano tenga la potestad de sacrificar a Cristo en la misa. ¿Sabe cuántas misas se realizan alrededor del reloj, alrededor del mundo, cada 24 horas? 60,000 misas cada 24 horas, sacrificando a Cristo. Multiplicado por 365 días al año, multiplicados por 1600 años de catolicismo romano, sacrificando a Jesús en el altar católico romano como una perversión del Evangelio de Jesucristo. Jesús murió una vez y para siempre con un solo sacrificio. Nadie lo ofreció, dice la Biblia. Él se ofreció a sí mismo y puede tomar su vida de regreso, y así lo hizo al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Con eso tiene que ver la Navidad, con el nacimiento de Cristo, para que pase todo lo que estamos hablando. De ahí que dije que sin este mensaje la Navidad está totalmente incompleta. Veamos entonces lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Sabe por qué dice casi todo?
porque los utensilios del templo no eran santificados con sangre, eran santificados con la ceniza de una becerra de 1 año de color rojo, sin ninguna mancha. Los judíos van a restablecer el sacrificio del Antiguo Testamento en el templo que se va a reconstruir en Jerusalén, que es el tercer templo, donde el anticristo se va a sentar, en violación a la palabra de Dios, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Entonces, una de las cosas que están buscando ellos es encontrar en 3 países diferentes, Estados Unidos, Suiza, y creo que, no me recuerdo cuál es el otro país, donde se están tratando de cruzar estos becerros de 1 año, que el rabí tiene que venir y certificar que no tiene ni una sola mancha. Tiene que ser una becerra color rojo, sin ningún defecto, de 1 año, para que cuando se hace el sacrificio de este animal, con las cenizas de ese animal son purificados los utensilios del templo. Por eso dice la Biblia, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sabe qué dice el Catecismo Católico Romano? Que el sacrificio de Cristo en la cruz fue cruel, pero que el sacrificio de Cristo en la misa es incruento, no es cruel, porque no tiene sangre. Esa es una perversión del Evangelio, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, el sistema católico romano es más benevolente que Dios el Padre, que mandó a su Hijo a derramar su sangre a la cruz para nuestra salvación. Por favor, la palabra de Dios está de pie como la única verdad. ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio de Mateo la Biblia nos dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos en cuarto lugar. La tierra se oscureció en su muerte. El próximo año, 8 de abril del año 2024, habrá un eclipse que oscurecerá los Estados Unidos por 4 minutos 30 segundos. Próximo año. Solo que nos dice la NASA en predicciones para eclipses en el año 2024. Veamos lo que acontece, de acuerdo a la profecía bíblica, en Amós capítulo 8, versículo 9. Amós capítulo 8, versículo 9. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea que los días que vienen no son muy buenos. Son días proféticos. Estamos viviendo en momentos proféticos de la palabra de Dios. Veamos lo que acontece en la crucifixión de Cristo. Lucas capítulo 23, versos 44 al 45. Lucas 23, 44 al 45. Ya Cristo está en la cruz. Vea lo que dice el texto. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en algún lugar de la tierra, dice el texto bíblico. ¿Cómo dice el texto? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas estuvo oscurecida la tierra? 3, desde la hora sexta hasta la novena. Son las horas en que Cristo está expiando por los pecados del mundo. No es que un curita aquí sacó un pedazo de pan, dice que es Corpus Christi y ya no pasa nada en la ciudad, no se oscurece nada. Aquí y otro cura lo está celebrando en otra parte del mundo. Ahora mismo hay un cura en algún lugar del planeta sacrificando a Cristo. No hay ninguna oscuridad afuera, está normal todo, está haciendo sol. ¿Sabe por qué? Porque no tiene que ver nada
con el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo, la tierra completa se oscureció durante 3 horas, verso 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Usted sabe lo que eso significa? En el Antiguo Testamento, este es el equivalente, aquí en la plataforma, el equivalente del lugar santísimo. Aquí estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la presencia de Dios. Los 10 mandamientos, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, floreció, y el maná. Y nadie podía entrar en este lugar sin haber realizado sacrificio. El sumo sacerdote, una vez al año entraba aquí, primeramente ofrecía sacrificio por sus pecados, allá en el atrio, lo que sería el parqueo de la iglesia, y tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, y luego sacrificar por el pueblo de Israel, y traer la sangre desde allá, aquí al altar, solo él, entrar y derramarla sobre la mesa del propiciatorio. Si el sacerdote hacía una cosa equivocada allí en este lugar, moría. De ahí que él traía un cordón en la cintura para que los otros sacerdotes lo alaran. No podían entrar a sacarlo porque se morían ellos también. Y el sumo sacerdote, en su vestimenta, aquí en la parte de abajo, llevaba unas campanas. De manera que cuando él se estaba moviendo, las campanas estaban sonando. Si las campanas ya no sonaban, el sacerdote se había muerto. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él entró en el santuario celestial. Cuando Él entra en el santuario celestial, en este momento de este evento en la cruz, ¿sabe qué pasa con el velo del templo? Que pesaba como 1 tonelada, se rompe de arriba hacia abajo y queda abierto el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento eso no podía estar abierto nunca. Jesús estaba diciendo con esto que llegaba a su final todo el ceremonial de sacrificios del Antiguo Testamento y también de los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ahora Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entró en el santuario celestial para expiar por nuestros pecados. No más sacrificio. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los santos. Gloria sea al Señor. Uno de los milagros más grandes en la historia de la Biblia es el nacimiento virginal de Cristo. La Biblia nos enseña que Jesús nació de una virgen llamada María y fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Hay quienes niegan el nacimiento virginal de Cristo, sin embargo, las consecuencias de negar el nacimiento virginal de Jesús son serias, porque estaríamos tratando a Jesús como una persona cualquiera y como alguien que no tiene poder para salvar absolutamente a nadie. Si negamos el nacimiento virginal de Jesús, nos preguntamos, ¿cómo podríamos creer el resto del mensaje de la Biblia? ¿Qué nos impide rechazar los milagros de Jesús, sus enseñanzas, los hechos más cruciales de su vida y su obra cuando estaba en esta tierra? Los que niegan el nacimiento virginal de Cristo, también niegan que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y asimismo niegan el sacrificio ya consumado de Cristo en la cruz y su resurrección. El nacimiento virginal de Cristo es crucial para entender y creer la verdad de quién es Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne y como tal es intercesor y redentor ante Dios. Por Cristo somos salvos de la ira venidera. La Biblia dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay salvación aparte de Cristo y aparte del sacrificio ya consumado hace 2000 años. La pregunta ¿es Cristo tu Salvador? El mejor regalo que una persona puede darle a Cristo en estos días es su propia vida. Creer en Él para poder ser salvo.
Oremos. Padre, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Si hubiera una persona en nuestro medio, oh Jesús, que ha entendido tu palabra con claridad y hoy quiere correr delante de ti para confesar sus pecados, para ser salvo y redimido por Jesús que nació hace 2000 años y ha cumplido toda su trayectoria y ministerio y ahora se encuentra en el cielo intercediendo por nosotros, que hoy pueda ser ese día. Mientras ustedes con sus rostros inclinados, quiero hacer la invitación. ¿Habrá alguna persona hoy que nunca ha confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, pero que hoy ha entendido la palabra de Dios y quiere decirle: Jesús, ven a mi corazón, sálvame, perdóname, límpiame, hazme tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera esté seguro de que voy a ir a tu presencia? ¿Habrá alguna persona que levanta su mano derecha y dice: pastor, hoy yo quiero recibir a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida? ¿Habrá alguna persona? Recuérdense que Jesús es Rey y que cuando Él llama tenemos que correr a Él, porque la salvación no puede esperar. La vida es muy pasajera. Dice la Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Habrá alguna persona que quiere levantar su mano como señal de que se decide por Cristo en su vida? Si no lo hay, es mi esperanza y mi oración que el Señor pueda alargar su misericordia en su vida. Señor, santifica tu palabra en nuestros corazones, séllala, y te rogamos por la salvación de cualquier persona que aún no es salva en este lugar, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Y particularmente oramos por el pueblo de Israel, para que traiga salvación a tu pueblo, Señor. ¿De dónde salió el Evangelio? Te pedimos que bendiga al pueblo de Israel. Trae salvación para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.